Seguimos hablando sobre los mitos y realidades de la cirugía plástica. La doctora Miriam García nos sigue acompañando, cirujano plástico, y nuestro equipo ha salido también a la calle para saber cuáles son esas dudas frecuentes con respecto a esta especialidad. Vamos a verlo para que la doctora nos ayude a responder estas preguntas. Chiquinquirá Ordóñez, ¿por qué es bien elegir al cirujano plástico? Porque hay que elegir bien al cirujano plástico. Esto es importantísimo. Primero tiene que haber feeling entre el cirujano y el paciente, porque si no sientes ese feeling no vas a creer en lo que te va a decir, y si llega a presentarse alguna complicación que puede pasar en cualquier procedimiento quirúrgico, entonces no vas a confiar en lo que te está diciendo y no vas a seguir el seguimiento del cirujano. Eso es importante. Aparte de eso, que tienes que verificar que el cirujano sea un especialista certificado en cirugía plástica, porque hoy en día existe mucho intrusismo y a veces ponemos nuestra salud en manos de cualquier persona y no debe ser así, debe ser con profesionales certificados. Vamos a ver cuáles son otras de las preguntas que nos llegan. Buenos días, doctora. Mi nombre es Carmen Facete. Quisiera saber cuáles son los riesgos altos de la cirugía plástica. Ajá, toda cirugía en general tiene riesgo. Ahora, cirugía plástica, cuéntenos de ella. No se escapa de eso. Todo procedimiento quirúrgico, yo le digo a mis pacientes, desde que una uñita que está encarnada y vas a entrar al quirófano, tiene riesgo. Sin embargo, los riesgos se van a presentar de acuerdo al procedimiento quirúrgico que se vaya a hacer. Una de las complicaciones más comunes que pueden suceder en los pacientes, por ejemplo, que se someten a procedimientos como lipoescultura, es el tromboembolismo pulmonar. Y eso es que viaja un trombo a través de las venas y pasa por todo el torrente sanguíneo y puede llegar a grandes estructuras como los pulmones y generar un paro cardiorrespiratorio. Esa es una de las complicaciones más graves que se pueden presentar en la cirugía plástica. Sin embargo, para eso tenemos que tener consideraciones médicas para poder ingresar a esos pacientes. No quiere decir que aún estudiando al paciente y haciéndole todos sus estudios no las vaya a presentar, pero nosotros como médicos debemos garantizar que el paciente esté saludable, que tenga un índice de masa corporal menor a 30 para evitar esos riesgos de tromboembolismo pulmonar. El uso de medidas antiembólicas, el uso de anticoagulantes después de la cirugía. Hablando también sobre lo que se populariza a través de redes sociales, le quiero preguntar sobre los implantes mamarios. ¿Los implantes mamarios realmente pueden ocasionar una enfermedad mayor? ¿Puede enfermarnos con el paso de los años? ¿Qué pasa con los implantes mamarios? Bueno, hay pocas contraindicaciones para colocar un implante mamario, pero una de las contraindicaciones está asociada a enfermedades inmunológicas. Un ejemplo de estas enfermedades inmunológicas, artritis reumatoidea, lupus eritematosos. Si una paciente tiene clínica y está en ese momento no tratada y se coloca un implante mamario, es un cuerpo extraño que le estamos colocando al organismo. Entonces el organismo va a reaccionar a ese cuerpo extraño generando una respuesta inmunológica mayor, y eso puede incrementar la clínica del dolor de la paciente, la inflamación de las articulaciones, la pérdida de cabello. Hay otras enfermedades asociadas a los implantes mamarios que hoy en día está en boga, es muy discutido, unos dicen que sí, otros médicos están de acuerdo, otros no, que está asociada a que se incrementan esta clínica de dolor. Hay pérdida de cabello, hay cambios del humor, hay astenia, dinamia, que significa que tienes poco ánimo, que no te provoca comer, y todo está asociado a una respuesta inmunológica mayor al implante mamario. Claro, igual que los casos que se están exponiendo de linfoma anaplástico de células grandes asociados a implantes mamarios. Pero también se habla en los estudios generales que es un porcentaje casi que del 1% nada más, ¿no? Sí, aquí en Venezuela hubo un caso que reportó una doctora en uno de los congresos, es muy poco, es frecuente, está asociado más que todo a implantes rugosos. Por eso hoy en día se han dejado de usar para evitar esa complicación. Es un cáncer, es un linfoma anaplástico asociado solamente a la cápsula que se forma el implante mamario. Cuando colocamos cualquier cuerpo extraño, así sea un implante, una prótesis de cadera, el cuerpo como organismo de defensa genera una cápsula que envuelve a ese dispositivo alrededor. Esa cápsula se puede enfermar y generar un linfoma anaplástico asociado a esa cápsula. Pero es muy bajo el porcentaje. Es muy bajo el porcentaje. ¿Qué podemos decir los riesgos? Bueno, de repente una persona con una enfermedad inmunológica asociada, pero en sí no está descrito cuáles son los factores de riesgo específicos para esa enfermedad. Ahora, ¿la cirugía plástica solamente va dirigida a mujeres? No, la cirugía plástica abarca tanto, bueno, imagínate, estamos hablando desde niños, adolescentes, mujeres y hombres.
Los hombres hoy en día también buscan la cirugía plástica para mejorar el aspecto físico. También hay pacientes que se someten a pérdidas masivas de peso y tienen ese excedente de piel y tejido graso que hay que retirar en la cirugía posbariátrica. Entonces eso también lo vemos muy común en hombres. Y bueno, en todos los demás aspectos también queriendo mejorar su aspecto físico. ¿Existe algún límite de cantidades de cirugías plásticas que podamos realizarnos a lo largo de nuestra vida? Lo recomendable en términos de año es realizar una cirugía por año o una máximo cada 6 meses. Por ejemplo, si una paciente se quiere someter a un procedimiento quirúrgico, pero está en pérdida masiva de peso, la cirugía puede durar más de 5 o 6 horas y aumenta los riesgos de tromboembolismo, a ese paciente es preferible hacerse su procedimiento si vamos a tratar la mama y el abdomen en 2 partes. Entonces podremos hacer la mama y 6 meses después que la paciente esté recuperada, hacer el abdomen. Ahora, las cantidades de cirugía, pues todo depende de lo que necesita el paciente. Estamos hablando de algo reconstructivo. Hay pacientes que se someten a muchísimas cirugías para tratar de mejorar el aspecto con deformidades en caras o por accidente. Entonces, eso depende, es muy variable dependiendo del tipo de paciente a lo que le vayamos a hacer al paciente. Esto no es mito, pero sí una realidad. Recomendaciones que le puede dar a las personas que nos estén viendo y desean someterse a una cirugía plástica. ¿Cuáles serían las claves esenciales? Lo primero, acudir a un médico, como estamos hablando en un principio, que sientan que hay fili y que esté certificado en esta área. Segundo, hay que entender cosas y tener falsas expectativas acerca de las cosas, tenemos que aclararlas en la consulta y cómo vamos a quedar según ese cuerpo que estamos evaluando. Tercero, hacer una cirugía con responsabilidad. ¿Sabes, Daniela? Si tú decides hacerte un procedimiento quirúrgico, tienes que asumir la responsabilidad como adulto, que pueden presentarse complicaciones y si se presentan, tienes que responder a lo que el médico te diga. Si tienes que rotar al antibiótico, si tienes que hacerte exámenes, cultivo, todo depende de lo que le suceda, ¿me entiendes? Entonces hay que hacerlo con responsabilidad, porque muchas personas piensan que hacerse un procedimiento estético en este caso es como ir a la peluquería y no es así, es un procedimiento de salud. Y tercero, bueno, cumplir las indicaciones postoperatorias hasta que ya el doctor decida darla de alta cuando ya esté bien. Bueno, ya que nombró la peluquería y no operarse en una peluquería, por favor. Eso es importante también. Y bueno, a pesar de que hoy en día están prohibidos, tenemos todavía pacientes con manejo de material de relleno sintético que, bueno, mejor conocido como el biopolímero, que genera muchísimo daño. De por sí yo tengo pacientes que he retirado este material y que no es fácil, es bastante difícil el manejo de estos pacientes, hay que tomar conciencia con respecto a eso. Así es, doctora. Se nos terminó el tiempo. ¿Cómo la contactamos? @DRA García Ruz a través de mis redes sociales y mi número de teléfono 0412-984-1575. Gracias por acompañarnos. Gracias, Daniela. La doctora Miriam García nos estuvo acompañando, cirujano plástico. Gracias por la sintonía de nuestras cuentas, @salud_gb, @DanielaJSala. Será hasta una próxima oportunidad.